Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes que están conectados y participando en este webinar. Soy Maiki y voy a ser la moderadora responsable de la plataforma. Solo quería hacer una serie de anuncios prácticos, logísticos, antes de empezar. Si quieren escuchar en otro idioma que no sea el inglés, el original, háganlo, seleccionen su lengua. En la barra inferior verán que hay un menú desplegable en el que podrán seleccionar francés o español. Si tienen algún problema técnico, por favor, pinchen en el interrogante, en la marca de interrogación, en la barra izquierda y recibirán asistencia técnica para poder encontrar la solución lo antes posible. Y para terminar, si quieren interactuar con los ponentes, por favor, dejen un mensaje en el chat. El mensaje lo encontrarán debajo de la pantalla donde aparecerá la cara del ponente. Muchas gracias por unirse y voy a ceder la palabra a Bridget Burns, la moderadora de la sesión. Gracias. Muchas gracias, Maike, muchas gracias. Veo que están aquí. Quiero dar las gracias por participar en este seminario. Mi nombre es Bridget Burns. Para ustedes que no me conozcan, soy codirectora de la WEDO, la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo, y soy una de las coordinadoras de este proyecto junto con Both Ends. Y nos dedicamos a actuar en la intersección entre derechos de la mujer y financiación contra el cambio climático. Vamos a ver el orden del día. Antes de ceder la palabra a los diferentes ponentes, quiero comenzar dándoles un poco de información de fondo sobre el propio programa y los diferentes webinarios que hemos tenido previamente. Este sería el cuarto de la serie de webcasts. Y así que vamos a hacer rápidamente una revisión de los ya realizados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Como ven, vamos a tener 3 oradores hoy que nos van a ayudar a considerar, a reflexionar cómo podemos organizar a escala regional para realizar una supervisión y control y observar de cerca el proceso con lo que está ocurriendo con los mecanismos de financiación de la lucha contra el cambio climático, aunque muchas de estas estrategias afectan a diferentes interlocutores. En primer lugar, escucharemos a Titi Santoro, que va a hablar de estrategias locales para influir a nivel global. Viene de AXI, para justicia de género, social y ecológica, y también podremos poner en común con ustedes algunas de las publicaciones que incorporan recomendaciones clave sobre cuáles serían las estrategias y las prioridades a la hora de prestar apoyo a las acciones locales y a las partes interesadas para influir en este cambio. Escucharemos a Julius Mbatia Karanja, viene de la Alianza Panafricana de Justicia Climática y nos va a hablar del trabajo realizado en cuanto a disposición de las organizaciones de la sociedad civil en África. Se está hablando mucho de procesos de preparación en cuanto al Fondo Verde para el Clima en África, aquellos países que están listos para aceptar financiación, y también es necesario capacitar y preparar a todos ellos para establecer estructuras y redes, y no solo para reclamar la función importante de la supervisión, eso es esencial, y también tener la posibilidad de trabajar en comunidades, pero ahondando queremos conseguir un cambio sistémico que proyectos se están llevando a cabo en la actualidad. Y para terminar tendremos a Andrea Rodríguez Osuna de la Fundación Avina, que nos va a hablar del compromiso nacional, diferentes perspectivas para poder movilizar la financiación de la lucha contra el cambio climático.
Por siguiente diapositiva, por favor, quiero recordarles o hacer una breve recapitulación de los webinarios que hemos tenido hasta el momento, los 3 anteriores. Bien, tenemos ya la diapositiva. En el primero se trató en realidad de una introducción a la financiación de la lucha contra el cambio climático. Fue una síntesis de la perspectiva actual, experiencias de los diferentes grupos implicados, así como perspectivas de los activistas. En el segundo webinario ahondamos en la transversalidad de género que está ocurriendo en todos los mecanismos de financiación, no solo en el marco del Fondo Verde para el Clima, sino también otros mecanismos como el Fondo de Adaptación y Mitigación para el Entorno, por ejemplo. Y para terminar, la última vez hicimos un estudio de la acreditación del Fondo Verde para el Clima y qué es lo que hay que hacer. Aquellas entidades que ya han podido presentar sus proyectos, cuál es el proceso que han tenido que seguir, qué problemas se han encontrado, qué lecciones han aprendido y debería también estrategias que tenemos que considerar las mujeres que pertenecemos al Fondo de Mujeres. Para terminar, quisiera mencionar brevemente qué es lo que estamos haciendo, aquellas que formamos parte de esta colaboración, diferentes maneras de forjar y generar poder en nuestra estructura, incluyendo diversas perspectivas. Por supuesto, hay una manera indirecta y que es esencial, nosotros los promotores, hacer promoción técnica, hacer el trabajo de escrutinio, de control y prepararnos para el siguiente evento, ver qué propuestas se han presentado, escribirle en cartas, controlar las propuestas que se han hecho por parte de los diferentes países, formular comentarios al respecto, pedir información sobre determinadas estructuras, ventanas de financiación y también criterios de acreditación, etcétera, etcétera. Es una función crítica, esencial y desde luego es algo que intentamos abordar como parte de este proyecto, prestando asistencia a los activistas para que formen parte y asistan a los eventos. También hay potencial de implicación directa mediante la colaboración con entidades acreditadas, aquellas que están presentando proyectos, incluso posibilidad de que las propias fondos de mujeres se acrediten y puedan participar de manera directa y tener acceso directo al dinero, a la financiación. También tiene que haber un cambio de paradigma. Eso significa que tenemos que participar en las estructuras, tanto desde dentro como desde fuera, cuestionar los flujos asignados y aquellos que no se asignan a estas estructuras, y tenemos que decidir cómo transferir el dinero, los fondos de unas zonas como que pueden necesitarlo más, o exigir también soluciones o modelos alternativos después de hacer promoción respecto a algunas estructuras. Hay algunas que simplemente defienden el status quo y a veces hay que cambiar. Queremos que conseguir justicia climática, fiscal, financiera, etcétera, los temas en los que llevamos tiempo trabajando. Bien, esto era un poco sobre cómo va todo. Y este es el tipo de contenidos que vamos a escuchar hoy, los diferentes ponentes hoy. Bien, algunas observaciones logísticas. Después de este webinario tendremos otro y esperamos que haya una nueva serie de webinarios que empezará en agosto. En agosto intentaremos contactar con todos ustedes, con todos los que han participado en la primera sesión para pedirles feedback, impresiones, opiniones, también hemos tenido 2 webinarios en una plataforma que no incluía
información e interpretación simultánea. Entonces sí que les pediremos información, pero como digo, ahora tenemos disponibles las dos primeras presentaciones que ya se han traducido a español y a francés, y bueno, aquello que no tengan se lo haremos llegar lo antes posible. Sin más dilación, quiero ceder la palabra a nuestra primera ponente, Titi Soentoro, y voy a pedir a Titi que nos comparta sus experiencias. Tendrá 10 minutos para ello. Al final tendremos preguntas, un pequeño debate, y si hay más preguntas tendremos un coloquio al final. ¿De acuerdo? Siéntanse libres los asistentes para plantear sus preguntas en el chat. Gracias. Gracias, Bridget. En primer lugar, quería dar las gracias a todos ustedes por darme su tiempo y permitirme compartir con ustedes nuestras experiencias en Indonesia. Antes de comenzar, quisiera informarles de que esta tarde, esta noche, tenemos un día festivo, es el último día del Ramadán, así que es posible que oigan petardos, ruidos intensos que vienen de la mezquita que está muy cerca de mi casa. Así que no se asusten si oyen estos ruidos, y espero que lo comprendan, lo entiendan si oyen un poco de ruido durante la presentación. Me disculpo de antemano. Quisiera darles una visión general, una sinopsis de la estrategia que hemos utilizado. Si vamos a crear estrategias para fines especiales, específicos, hay 3 aspectos, 3 elementos que se deberían tener en cuenta. Los escribo a la izquierda. Lo primero, ¿qué es lo que pensamos cambiar? ¿Qué esperamos que se vaya a cambiar? ¿Cuáles serán las estrategias que se van a aplicar? ¿Cómo las definimos? ¿Y qué vamos a necesitar para apoyar esas estrategias? La parte del cambio es la más difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nos tenemos que plantear toda una serie de cuestiones, sobre todo porque hay objetivos específicos, particulares. Cuando hablamos de proyectos, tendremos que hablar con agentes de campo, por ejemplo, para ver si quieren apoyar o cancelar el proyecto, si quieren recibir una compensación. En muchas ocasiones hay diferentes perspectivas, puntos de vista, y tenemos que tener bien claro qué queremos cambiar en concreto con nuestra promoción y con nuestra participación. Bien, dicho esto, hemos de definir las estrategias. Tenemos que intervenir en las políticas con los encargados de tomar decisiones, también hacer campañas, ver si hay litigios, hablar con los medios de comunicación, con el público, ver si existe la posibilidad de hacer acciones directas, etcétera, crear solidaridad, trabajar en red. Y el tercer y último aspecto es muy importante, porque hay veces que hace falta un soporte, un apoyo, una base que nos impulse. Puede ser que necesitemos apoyo de la comunidad. Y porque es importante hacer educación y poder tenerles de la mano a la hora de cambiar la situación en su región. Podemos incluir educación política popular e investigación, intentar convencer a los responsables de la toma de decisiones. Tenemos que investigar primero nosotros, buscar hechos, hacer visitas de campo, hacer análisis de las políticas disponibles. Eso es necesario, crear bases de datos, documentación, etcétera. Todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo experiencias de promoción. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero compartir con ustedes nuestra experiencia. Creo que tenemos que intentar combinar al máximo las diversas estrategias a nuestra disposición. No existe ni una sola
experiencia o estrategia que sea buena para todo. Hay que cambiar y adaptar las políticas, hemos de convencer, de sensibilizar, conseguir el apoyo, la solidaridad y la empatía del público. Además, deberíamos contar con el apoyo, el respaldo decidido de nuestros colegas, de las redes. Por eso lo normal es que tengamos una estrategia combinada que incluya, como incluyo aquí, intervención en políticas, campañas, acciones, movilizaciones y trabajo en red, establecer contactos. Como ven en esta diapositiva he incluido diferentes fotografías con acciones de activistas de promoción y defensa de nuestros intereses. Además, es importante ser conscientes de que la promoción debe ser un trabajo honesto. Y cuando digo honesto, tiene que estar ausente de toda manipulación, basado en la evidencia, quiero decir. Cuando la gente descubre que hemos podido manipular los datos o las historias para conseguir más apoyo, lo que conseguimos es que nadie nos confíe en nosotros en el futuro, con lo cual habremos arruinado toda expectativa y no conseguiremos nada. Así que hemos de hablar con toda sinceridad, de manera correcta y adecuada. Por ejemplo, en cuanto a las misiones para encontrar datos, aquí he incluido ejemplos de Mekong Watch. Enviaron un email al Banco Mundial con una carta de preocupación en la que se descubría unas situaciones concretas después de sus misiones. También hacemos recopilación de experiencias de mujeres en proyectos relacionados con la lucha con el cambio climático. Y uno de ellos consiguió cobertura mediática. Podemos tomar ejemplos de los medios de comunicación, entrevistas, etcétera. Lo importante es que cuando proporcionamos la información, si presentamos datos y los enviamos a los responsables de la toma de decisiones, debemos que basarnos en la evidencia, sin manipulación, sin enmascarar los datos. Bien, espero a que termine este ruido. Además, hay que poner énfasis, participamos en muchos movimientos, hay que incluir las historias humanas, las voces de las personas, de la gente corriente. La gente sufre, historias protagonizadas por mujeres, gente que lleva sufriendo mucho, mucho tiempo. Ahora tengo justo al lado de la puerta ruidos, pero bueno, que parece que ha terminado. Este es un ejemplo, una historia que por ejemplo, esto llevó a cancelar un fondo para Tailandia, para la central de energía de carbón de Maemo. Esta mujer, en concreto, presentó en una de las reuniones del Banco Asiático de Desarrollo 400 certificados de defunción de vecinos de su pueblo, que habían muerto por la contaminación generada por esta central. Aquí vemos otras historias, podemos aprovecharlas. Nos pueden ayudar a convencer a los responsables de que la gente sufre mucho y podemos utilizar diferentes medios, canales, como pueden ver aquí. Vemos una fotografía de una reunión con uno de los directores del Fondo Verde para el Clima. Era una reunión pública y tomaron una imagen. O también fotografías de personas que están viviendo situaciones verdaderamente acuciantes. ¿Bien? Parece que... Bien, una hacia atrás. Quiero ponerles como ejemplo procedente de la experiencia la promoción del proyecto de construcción de carreteras regionales en Indonesia. Aquí pueden comprobar que hemos aprovechado todas nuestras estrategias posibles. En primer, hacemos documentación. Vemos cuáles son los documentos, los mecanismos, tenemos en cuenta toda la información de fondo y
hacemos visitas, monitorización de la documentación, educación, visitas de campo, recogida de datos, etcétera. Creamos redes y luego explicamos a las personas los derechos que tienen a la información, a un medio de subsistencia, medio de vida adecuado, etcétera, etcétera. También hacemos trabajo en red, intentamos ponernos en contacto con otras redes y comunidades. Una vez la gente que ya está organizada y movilizada, la idea es actuar para conseguir los objetivos planteados. Con toda esa información, con toda esa evidencia recopilada, fuimos a hablar con el Banco Asiático de Desarrollo, el ADB, en inglés, para explicarles que algo estaba pasando con el proyecto, que no estaba bien, que había algo que estaba turbio, había problemas con violaciones, vulneraciones de la salvaguarda, potencial corrupción, no se estaban haciendo bien las cosas, no se estaban satisfaciendo las expectativas. Sí, me han preguntado si tenemos experiencias satisfactorias. Es difícil de medir el éxito porque a veces la estrategia no es el objetivo último. La estrategia es un medio quizás. Es nuestro medio para conseguir la justicia y para eso desarrollamos y diseñamos diversas estrategias. Sí. Cuando decimos que algo tiene éxito, tendremos que evaluar y ser prudentes y conscientes de que las estrategias siguientes se basarán en eso. Bien, espero haber respondido. Sí, ideas destacadas. Es un trabajo continuo el nuestro para la lucha contra el cambio climático y la justicia de género. Perseguimos numerosos objetivos, pero como digo, el objetivo y la finalidad última es trabajar por combatir el cambio climático y conseguir justicia de género. También tenemos que tener acceso a la toma de decisiones. A veces hablamos con los responsables, con quienes toman las decisiones, les enviamos cartas, propuestas, compartimos nuestras historias con ellos, pero a fin de cuentas, en última instancia, ellos son quienes deciden sobre nosotros. Ellos toman las decisiones que afectan a las personas. Por eso no tenemos control sobre las decisiones tomadas por los banqueros, los gobiernos, etcétera. Podemos intentar acceder, pero no tenemos un control en última instancia. Por eso tenemos que ser conscientes de nuestra propia situación. Nuestro espacio está limitado, nuestro margen de actuación está limitado y por eso hay que, no desfallecer, intentar conseguir tomar el control poco a poco, progresivamente sobre este proceso. A veces pensamos que lo que hemos conseguido no tiene importancia, pero hemos de apreciarlo. Hay que ser consciente de que podemos ir ganando pequeñas batallas, aunque no hayamos ganado todavía la guerra. Hay que tener en cuenta la visión global, la perspectiva más amplia. En el caso del proyecto de carreteras en Indonesia no podemos decir que hemos fracasado porque hemos tenido éxito a la hora de mejorar, aumentar. Hemos conseguido mejorar. Por supuesto, ha habido un cambio en la financiación. Y lo importante, y quiero terminar con esta idea destacada, hay que tener fe, hay que confiar en el poder de las personas. El mundo ha cambiado y, bueno, termino con esto. Gracias por hacer el esfuerzo con este ruido tan tremendo. Lo siento. Les cedo la palabra ahora. Sí, desde luego. Gracias por la insistencia. Eso habla de
de su enorme coraje por luchar por los derechos de la gente. Entonces, y me llevé esas conclusiones con lo que dijiste, porque veo que se comparten, tienes esa idea de compartir estas estrategias y así podemos aprovechar mejor las distintas maneras de tomar decisiones. Esto es algo muy importante que hemos aprendido como parte del trabajo del programa, que no hay realmente una única estrategia para cubrir todas las posibilidades. Hay que entender el poder desde dentro, desde otras perspectivas, movernos en otros espacios y claro, trabajar en distintos puntos de la estructura organizativa. Yo creo que así se puede conseguir mejor la justicia. Y también ahora quería preguntar antes, ¿hay alguna pregunta que había que plantear ahora? No he visto. ¿Hay alguna pregunta? He mirado a la chat box si hay algo para aclarar. Luego iremos a ver asuntos de nuevo más amplios. Podemos volver a esos asuntos. No veo nada. Entonces sí, ahora paso a Julius, que querrá compartir con nosotros su contribución y todo lo que ha hecho con su partenariado con nosotros. Muchas gracias y es un honor ser parte de esta presentación, estar en este webinar. Si me ponéis por favor la presentación para yo visualizarlo. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Yo estoy en la Alianza Panafricana de Justicia Climática, la PACJA, y se trata de la disposición de las organizaciones de la sociedad civil para el Fondo Verde para el Clima en África. Hemos trabajado con PACJA, CARRE, German Watch, ENDA, y queremos que la sociedad civil esté preparada para afrontar los retos del cambio climático. Y también queremos que los proyectos se lleven a cabo a nivel de país, a nivel regional, en distintos niveles. Y queremos que estén listos para el Fondo Verde, para el clima. Y para mí, ¿por qué tenemos que participar a escala nacional? ¿Por qué? Porque ¿dónde realmente ocurren cosas, tanto en el plano nacional y local? Para nosotros, tenemos que entender que hay que tomar decisiones a un nivel nacional, porque luego desde lo nacional al nivel nacional eso va bajando a nivel local y así se puede llevar a cabo toda una serie de decisiones, porque todo esto viene de unos procesos globales y es parte de todo el enfoque del Fondo Verde para el Clima. Entonces, son las decisiones estas que nos interesan. Queremos ver que se llevan a cabo esas decisiones para tener una influencia y una participación significativa. Y queremos a ese nivel nacional y luego local, vemos que los países tendrán mejor posibilidad, estarán en mejor posición para llevar a cabo acciones en concreto. Y así conectamos, realmente conseguimos el compromiso que se requiere. Así, con esas decisiones obtendremos los resultados que deseamos, las mejores decisiones y resultados para nuestras comunidades. Si alguien puede preguntar, ¿dónde empezamos y cómo empezamos? Esto requiere
eso se facilita a través de nuestra experiencia, nuestra capacitación. Y estamos viendo la posibilidad que las asociaciones, la sociedad civil pueda entender bien cómo funciona este fondo verde y que las agencias gubernamentales y agencias pueden empezar a participar con la autoridad nacional designada. Porque yo, por ejemplo, me encargo de las asociaciones de la sociedad civil para poder trabajar mejor con ellos. Y esto implica una capacitación técnica, conocimientos impartidos, y esto se hace para aumentar nuestra capacitación. Y tenemos toda una serie de procesos donde, con relaciones públicas, intercambios, podemos mejorar el compromiso de las distintas partes involucradas. Y es entonces, gracias Brigitte, me disculpo por el tema del sonido, pero creo que más o menos puedo seguir. Disculpe por ese tema técnico. Entonces, en ese programa es importante saber quién se encarga de qué, y tenemos distintas entidades en distintos países, y están las entidades acreditadas, y pueden acreditarse tanto a nivel regional, nacional, y también pueden colaborar en distintos niveles. Entonces habría que especificar cuál sería el papel de cada uno a nivel de país. Y aquí lo que pasaría es que la autoridad nacional se encargaría de coordinar el manejo de los fondos verdes. Esto requiere que saquemos una estrategia cara al compromiso de las distintas partes en el proyecto, y
y esto se hace con aprovechamiento de lo que está ocurriendo, lo que se está cociendo en los distintos puntos de la estructura, y esto repercute en todo el país, no solo en una región. Entonces, cuando formalizamos nuestro proyecto, podemos, por lo tanto, tener una oportunidad de participar en varios comités y en distintos niveles. Y formalizando el compromiso, nos facilita la comprensión, nos facilita la operación dentro de la estructura. Y hasta la fecha, nuestro proyecto, hemos conseguido bastantes cosas y me gustaría compartir con vosotros lo que hemos conseguido en África. Queremos ver una realidad donde el Fondo Verde es completamente accesible para las comunidades a través de marcos de apoyo. Espero que me escuchen bien. Me gustaría ver una realidad donde también los fondos privados también tengan acceso a las comunidades en un plano local. Y lo que hemos conseguido es que el Fondo Verde para el Clima está cada vez más fácil, ya toma una forma más fácil para poder trabajar con ella y mucho más rápido en su implementación. Y recalco que queremos seguir siendo parte del proceso y queremos queremos que la gente tenga un entendimiento y tenga una participación, una comprensión en este proceso para participar de manera más eficaz. Y una de las ideas que tenemos para llevar a cabo esos proyectos es obtener el compromiso de organizaciones de la sociedad civil y esto siempre para mejorar el desarrollo local. Y esto puede facilitar el compromiso de toda la sociedad civil. Y esto es parte de nuestro, digamos, idea marco dentro de las políticas. Por supuesto, no voy a decir que no hay retos, por supuesto que hay muchísimos retos. Se quiere un compromiso importante, una comprensión de las personas que participan en todo esto. Los países tienen que comprender bien el papel que tienen que desempeñar para hacer todo esto más eficaz. Porque muchos países igual interpretan las NDA en inglés, las autoridades nacionales designadas, pueden ver diferencias en su interpretación. Los gobiernos pueden ser lentos en su mayoría, no hacen muchos esfuerzos por proponer proyectos para el país. Esto es uno de los retos, que la interpretación y que se entienda bien a nivel de gobierno lo que tienen que hacer y cómo tienen que aplicarlo. Y las personas que han sido nombradas para trabajar con el Fondo Verde, pues vemos que sí, todavía hay que definir mejor las estructuras, las maneras de participar, los papeles a desempeñar. Esto ya, como he dicho antes, supone una serie de retos. Definir mejor los papeles de las personas que participan en esto, porque esto repercute en el desarrollo de los proyectos.
esto es una tarea de coordinación entre las distintas oficinas que trabajarán con el Fondo Verde. Y también finalmente recalco la importancia de la capacidad técnica del fondo. Pero de todas formas hay toda una serie de lecciones aprendidas entre nuestros colegas, y una de las cosas es que a nivel de país las autoridades nacionales designadas tienen muchas ganas de empezar a mover las cosas. Hay que ver de qué manera se pueden mejorar nuestras relaciones, nuestros enfoques, sean diplomáticos, sea más a nivel de participación de la comunidad. Se trata que intentemos que la AND, la autoridad nacional designada, sea mucho más eficaz en su funcionamiento, porque recalco que la AND también está aprendiendo a entender el fondo de manera más provechosa. Y mantengo que hay que luchar para lo que creemos. Es importante comprender lo que está ocurriendo a un nivel internacional, y que las decisiones que se están tomando hoy en día, en la manera de abordar decisiones y implementar cosas, tiene que ser un proceso dinámico. Y tenemos que lograr un equilibrio, pienso, entre en el contexto de las cosas, lo que se puede hacer en cada sitio, en cada momento, y no siempre se puede ir tan deprisa como se quisiera. Pero recalco que es importante la participación de nuestras comunidades, y así creo que trabajaremos mejores con las organizaciones de la sociedad civil. Para mí, las ideas destacadas, yo diría que no hay que perder de vista el proceso a nivel mundial ni nacional para enriquecer la participación de la gente implicada. Es importante, pienso, tener una buena comprensión de las oportunidades para el país y presentarlas, debatir con la AND sobre cómo aprovecharlas con la voz de las organizaciones sociales civiles, y teniendo en cuenta la agenda de la mujer. Y tenemos que aprovechar de manera crítica la voz, y recalco, de las organizaciones sociales civiles, y tener muy en cuenta el papel de la mujer. También, para ir acabando, también pienso que existen toda una serie de oportunidades, como desarrollar un programa nacional del Fondo Verde para el Clima, y cada país puede crear estructuras del fondo y así desarrollar esos países otros escenarios interesantes, otros marcos de lucha contra el cambio climático. Y la belleza de todo esto es que cuando ya hemos conseguido todas estas partes, esos elementos sobre la mesa, es que yo creo que toda una serie de resultados se harán muy patentes. Y todo esto requiere una gran implicación de las mujeres y otras partes implicadas. Si hemos de llevar a cabo de manera bien la agenda. Muchísimas gracias por escucharme, y me disculpo por los problemas técnicos, pero esto ha sido lo que he querido transmitiros. Gracias. Gracias, Julius. Siento que ha habido un poco de problema a nivel técnico. Creo que algunas personas pudieron escuchar en inglés y español y francés, y reconozco que había también otro horario.
y posiblemente lo que haremos entonces intentaremos que se te grabe, Julius. Gracias por tu contribución y pude escuchar y creo que la información que trataba sobre las estructuras que hay que implementar, que hay que llevar a cabo y cómo conectar las ANDs de países y regiones, cómo había que lograr ese compromiso. Yo creo que eso desde luego es una de las cosas que recalcaste muy bien, y desde luego sí, yo entiendo que hay una monitorización del género en países como las de Julius y también no hablo de la red de juventud. Me hago referencia a una red de mujeres. Yo sé que, Julius, tienes que quizá no puedes quedarse hasta el final del webinar, pero reconozco las cuestiones que han mencionado. Si hay cualquier tipo de recomendación que quieres hacernos llegar, y por ejemplo, cómo lograr un mayor compromiso cara a la financiación ante el cambio climático, cómo trabajar mejor con el Fondo Verde. Y estás, por supuesto, Julius, puedes mandar información. ¿Hay alguien que quiere dirigirse a Julius? ¿Hay alguna pregunta para Julius? Y quizá nos puede contestar acerca de cómo conseguir la financiación en el Fondo Verde para el Clima. En sus más preguntas específicas puedes utilizar el chat box. Y ahora voy a pedir que Andrea nos pase la siguiente presentación. Rodríguez. Hola, buenas tardes. Soy Andrea Rodríguez Ovina. Trabajo para la Fundación Avina y la presentación de hoy engloba mi experiencia en el trabajo en esta fundación, pero también incluye mi experiencia como formando parte de organizaciones de la sociedad civil y diversas organizaciones en Latinoamérica. Estoy esperando a que cuelguen mi presentación, que carguen mi presentación en la pantalla para poder empezar. Si pueden, por favor, colgar la presentación de la señora Andrea Rodríguez. Ahí está. Bien, aquí la tenemos. Perfecto. En el tiempo que me ha sido asignado, quisiera informarles sobre una serie de cuestiones, destacando por qué es importante participar a escala nacional cuando hablamos de financiación de la lucha contra el cambio climático. Compartiré con ustedes parte de las experiencias que hemos tenido en mis anteriores puestos en cuanto a acceso, cómo participamos con los gobiernos locales, qué retos tenemos que afrontar, que yo he tenido, qué problemas he ido teniendo en mi trabajo, y también las oportunidades, sobre todo aquellos de ustedes que están interesados en participar en la financiación de la lucha contra el cambio climático. Antes de pasar a hablar del propio tema, quiero ir hacia atrás un poco y hacer una breve descripción personal de mi fundación, la fundación a la que represento. Somos una fundación latinoamericana creada en 1994, que intenta lograr cambios a gran escala, transformaciones necesarias para el desarrollo sostenible mediante la promoción de
procesos colaborativos. Estamos hablando de cambios a gran escala, pero sobre todo del impacto, cómo conseguir implicar a toda una serie de partes interesadas y actores a la hora de diseñar soluciones, lo cual es muy relevante y muy importante, en particular para mí misma, porque siempre intentamos englobar y tener presentes a la sociedad civil en las negociaciones con los gobiernos locales, con la participación de la academia, investigadores, etcétera, todos los actores relevantes en todo lo que tenga que ver con la lucha contra el cambio climático. Pasamos a la financiación de la lucha contra el cambio climático, para reforzar algunos de los argumentos presentados ya por los ponentes anteriores. ¿Por qué es importante la participación nacional? Yo diría que uno de los principales motivos es que es vital para que funcionen las políticas de la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Es importante conseguir los recursos que queremos tener en las instituciones, como por ejemplo el Fondo Verde para el Clima. Necesitamos soluciones ambiciosas. En este gráfico que les presento tiene forma de triángulo porque, en mi opinión, podemos participar a 3 niveles distantes. El primero sería a nivel mundial, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Todos estos procesos son absolutamente esenciales para hacer progresar los compromisos globales que asumimos, pero a nivel también tenemos el nivel nacional, en la que los gobiernos tienen que tomar decisiones sobre políticas estratégicas, qué es lo que necesitan y quieren conseguir en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Pero una vez más, para demostrar cómo se están implantando esas estrategias, tenemos que crear proyectos y programas. Y en todos estos niveles hay una clara separación. Sí, hay gente que diga, sí, estamos avanzando y queremos ver lo que está ocurriendo. Por eso tiene que haber interrelación y comunicación entre las 3 patas, entre los 3 pilares, para ver cómo impactan las decisiones. Para asegurarnos que esos proyectos y programas sean los correctos, se tienen que ver reflejados en las políticas nacionales. Algunos países, por ejemplo, ya tienen legislación aprobada y sobre lucha contra el cambio climático, otros no importa los instrumentos que tengan, es muy importante que estén bien arraigados para tener una visión clara de lo que necesita un país y lo que quiere el país. Por eso podremos también identificar oportunidades para participar a nivel de políticas de monitorización concreta de los proyectos y programas. Lo van a proponer los diversos países. Y en cuanto a la parte derecha, el cuadrado, también tenemos que tener en cuenta soluciones ambiciosas en la lucha contra el cambio climático, asegurarnos de que haya una participación inclusiva en la toma de decisiones, monitorización, asegurarnos de que no solo incluya mitigación, pero también suponer verdaderos beneficios económicos, sociales, medioambientales, que incluya la perspectiva de género. Hay que tener en cuenta los diferentes niveles. Hay diferentes maneras de plasmarlo, incluyendo enfoques transfronterizos, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo podemos participar con los gobiernos? Incluyo aquí 2 perspectivas. No creo que sean tan distintas, digamos que son bastante complementarias. Tenemos la opción de las organizaciones de la sociedad civil y intentamos tener acceso directo como entidad acreditada. Nuestra labor es diseñar proyectos y programas de adaptación y mitigación. Y otra de nuestras funciones es prestar apoyo a los procesos de preparación de los gobiernos. Estamos en concreto intentando implicar a los gobiernos locales en los debates sobre lucha contra el cambio climático.
no solo el gobierno nacional, sino otros estamentos que también desempeñan un papel importante en el proceso de adaptación y mitigación. Bien, también tenemos el mandato concreto de ayudar a los gobiernos a los que queremos prestar asistencia. En mi experiencia previa, y eso es lo que hemos intentado prestar apoyo como entidad regional, pero en mis roles anteriores, en mis puestos anteriores, yo veo que hay oportunidades de participar con los gobiernos. La primera sería en el diseño de las políticas sobre clima. Hay mucho que hacer a la hora de establecer objetivos y cómo avanzar. Y para que esto ocurra es importante tener una participación proactiva. A menudo vemos que en nuestros gobiernos, sobre todo en países en desarrollo, sus capacidades son limitadas en cuanto a tiempo, capacidades técnicas, recursos de todo tipo. Y muchas veces esperamos que nos den la información que esperamos, a veces que nos den espacio, nos permitan formar parte del proceso de toma de decisiones. Así que sí, esperamos que tomen adopten una función proactiva, que estén dispuestos a lanzarse y siempre que haya oportunidad de participar lo hagan. Por ejemplo, antes a veces me dedicaba a negociar con gobiernos, también participaba con el Fondo Verde para el Clima para ver si les podía proporcionar información en español para el Fondo Verde para el Clima. Esa era una de mis funciones en el pasado. Lo hacemos y hay algunas autoridades no están implicadas en ese tipo de trabajo, así que sí. Intentaba facilitar el trabajo de los diferentes países, asumía la iniciativa en algunas actividades. La participación temprana es importante, los tiempos son muy importantes, hay que llegar a tiempo, sobre todo en la monitorización, la supervisión y el control de los proyectos. Una vez está diseñado el proyecto y ya se ha evaluado y ya está listo para ser aprobado por la Junta, entonces es muy difícil intentar modificar cosas, modificar rasgos o características de ese proyecto. A veces intentamos reforzar algunos de los elementos, pero es difícil conseguirlo. Por ejemplo, en cuanto a matices de participación de los interlocutores, una buena evaluación de género, protección de los derechos humanos, etcétera. Siempre es una cuestión de elegir el momento correcto. Ya sé que a veces es bastante complicado saber si un país está trabajando en ello. A veces no se llega a tiempo o no sabemos exactamente en qué fase de diseño del proyecto se encuentra cada país. No obstante, cuanto antes nos podamos implicar y colaborar con el país, con el gobierno, para ver en qué lugar, en qué fase se encuentra el proyecto, desde luego tanto mejor será para todos. Otra recomendación sería entender las necesidades, las capacidades, las limitaciones de un país en particular. Lo vemos con bastante frecuencia en Latinoamérica. A muchos países les falta la capacidad técnica, el tiempo y los recursos. A veces solo hay una persona que se tiene que ocupar de múltiples tareas y hay veces son responsables de muchas carteras, mecanismos de financiación, y para ellos es especialmente complejo prestar su atención a todo. Y para otra cosa importante que he incluido aquí, hay que ofrecer ayuda específica concreta para las distintas iniciativas. Podemos prestar apoyo a los gobiernos en evaluaciones técnicas, por ejemplo, para un tema específico que se ha incluido en el diseño. Es decir, tenemos que prestar nuestro apoyo, no solo hay que ser proactivos, pero saber dónde podemos ser más útiles. Bien, pasamos ahora a los desafíos, a los retos. He intentado resumirlos, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas y otros retos que tienen que ver con el diseño de programas y proyectos. Cuando hablamos de política siempre hablamos con la sociedad civil. A veces resulta difícil acceder a la información, desde luego.
cuesta definir la estrategia correcta o cualquier tipo de estrategia si no se sabe concretamente qué está ocurriendo. Hemos estado consiguiendo muchos avances para asegurarnos de que la información esté disponible con antelación a las reuniones de la Junta del Consejo, pero a veces no es suficiente. En algunos países sí hay mecanismos que te permiten solicitar la información que necesites, pero es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para mejorar. Como dije antes, los tiempos son clave. Es muy importante manejar bien los tiempos, saber cuándo es el momento correcto de plantear cualquier cuestión. Si nos queremos, por ejemplo, asegurar que hay que incluir un componente que nos falta, pues tendremos que hacerlo bien y hacer un diseño correcto. También hay que encontrar, identificar los actores correctos, y esto tiene que ver con las capacidades y con cómo compartimos las responsabilidades y las visiones dentro del país, quién es la persona que en concreto se está haciendo cargo de qué cosas. Por eso hemos de entender bien las funciones y los roles. Las NDAs no son las personas que diseñan los proyectos, las autoridades nacionales designadas, pero sí que nos pueden decir que la idea del proyecto es buena o no, y si nos van a dar su apoyo o no. A veces hay que acercarse al Ministerio de Medio Ambiente y ver cuáles son las personas que están detrás de los proyectos, y son ellos los que van a poder influir, y a veces podemos recurrir a ellos y acercarnos a ellos para ofrecerles nuestro apoyo. Hay que saber bien quién hace qué y quién se encarga de qué cosas, quién tiene la responsabilidad en cuanto a el diseño de proyectos y programas. Con esto quiero hablar de mi experiencia personal. Es una tarea absolutamente laboriosa, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, y por supuesto las capacidades siempre son limitadas. Hace falta mucho esfuerzo, como digo, y no siempre tenemos todo lo que necesitamos al principio. No tenemos que asegurarnos que haya una perspectiva transversal y que haya un enfoque, una perspectiva, como digo, no solo en cuanto a adaptación y mitigación. Tenemos que hacer una buena evaluación de género para cuando diseñamos el proyecto, cómo asegurarnos de que está en línea y en armonía con la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Como digo, es muy difícil tener acceso a todo esto, y a veces no se dispone de todo un equipo que tenga con toda la experiencia necesaria de cómo tiene que ser un proyecto. Hace falta un enfoque interdisciplinar, y eso es uno de los retos que vemos en muchas instituciones todavía. Para conseguir soluciones apropiadas necesitamos capacidades, necesitamos recursos, hay que hacer evaluaciones, valoraciones posteriores, y eso cuesta dinero, y no todas las instituciones se ven proclives, están dispuestas o tienen a su disposición los recursos adecuados. A veces no hay un proceso de consulta adecuada o no se hace una evaluación de género apropiada. Son elementos que tenemos que tener en cuenta y crear una buena lista a la hora de diseñar una estrategia adecuada. Como digo, tener un enfoque interdisciplinar en cuanto a soluciones de lucha contra el cambio climático para ser lo más eficaces posible. Y para terminar, llegamos al capítulo de oportunidades de añadir valor. Y en este trabajo nuestro lo más importante, lo que quiero destacar es que el cambio climático es un tema muy, muy grande que nos afecta a todos y incluye múltiples componentes. Por eso hay veces que se destacan problemas que no son visibles para todos. Hay personas que se encargan de diseñar proyectos y programas, no tienen la capacidad de adoptar una perspectiva transversal, digamos, sobre cuál sería la mejor soluciones. Sí, hay veces que no tienen delante de ellos o no ven claramente cuáles son los posibles problemas y tenemos que hacérselos ver. Hay siempre oportunidades de desarrollar mejores políticas y proyectos.
para así tener más eficacia a la hora de diseñar, monitorizar, porque mejores serán los resultados y las consecuencias que se extraigan. También podemos reforzar las capacidades entre las partes interesadas a escala nacional. Julius nos ha hablado del caso de África, pero si pensamos en uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, al menos en Latinoamérica, en mi continente, nuestras instituciones, nuestros gobiernos carecen de la capacidad necesaria. Por eso podemos reforzarles, podemos prestarles la asistencia que necesitan. Y para terminar, una de las principales oportunidades que detectamos en la Fundación Avina es generar confianza y potenciar relaciones que puedan facilitar acciones colectivas que incluyan a los interlocutores más relevantes para que las soluciones nos beneficien a todos. Con esto termino, concluyo, les doy las gracias por su asistencia, por su participación y estaré encantada de responder a sus preguntas. Muchas gracias, Andrea. Creo que es muy útil y muy interesante ver las recomendaciones que pueden ser válidas para las diferentes regiones y nos ayudan a entender los contextos y los beneficios. Nos ayudan a hacer un análisis de la situación, cómo conocer a los participantes y a los interlocutores adecuados. Me ha parecido muy útiles tus recomendaciones sobre cómo participar con los gobiernos a escala nacional y como estrategia. Por supuesto, sí, las cosas cambian según el país, pero hay estrategias que se pueden utilizar para hacer participar a los gobiernos nacionales. Yo sé que sí que podemos prestar apoyo técnico, asistencia directa a los gobiernos, y el ser capaces de dar herramientas y también servir de feedback, dar nuestras impresiones a los gobiernos que los gobiernos a veces no tienen acceso a recursos. Y con todo esto creamos recursos, generamos confianza, creamos nuevos vínculos entre la sociedad civil y los responsables de la toma de decisiones. Hace unas semanas estuve en un evento y se habló de las oportunidades de participar en colaboraciones innovadoras con organizaciones dirigidas por mujeres dedicadas a la justicia climática, etcétera, etcétera, diferentes soluciones al cambio climático que se pueden plantear y para mejorar los flujos financieros. Yo creo que una de las principales preguntas es dar una respuesta a una de las preguntas que se han planteado a Julius, y yo creo que con esto es un buen momento de iniciar el debate, el coloquio. ¿Cuáles son los consejos prácticos? Como el de mi colega de la red del Caribe, que está pensando en participar, para ver cuáles serían los primeros pasos que tienen que dar. Y viendo esas estrategias que se han implementado, se han usado, Julius sí que nos dijo que cómo funcionaba el proceso en su entorno, en su país, y también nos explicó cómo trabajaba la AND, la Autoridad Designada Nacional, pero también recalcó que había muchos grupos de la sociedad civil que también tienen que hacer un papel de interlocutores y tienen un reto de cómo poder encontrar esta información. Y también entendiendo cómo el proceso debe funcionar, implica por lo tanto conocer el proceso de cómo se hacen las decisiones, quién hace el diseño de esos planes, quién hace el diseño de los pasos a seguir. Yo creo que esto se comentó antes y lo dijo también Julius. Si queremos lograr el compromiso de la sociedad civil, y también con lo que comentó Julius en África, cómo
Y Julius, de manera muy amable, nos ofreció su correo electrónico y podemos ver otras propuestas que podemos contactar con Julius y por eso es una buena pregunta para abrir el debate también para Andrea y otra gente, que si queréis alzar la mano podéis indicar qué tipos de preguntas, o si no ya lo pasamos a Titi. Entonces, ¿qué consejos o qué pistas daríais a cualquier entidad que quiere trabajar más en la financiación para la lucha contra el cambio climático, basada en las recomendaciones que habéis comentado hoy? A ver si pasamos a Titi, que está... Ah, sí, hola Titi. Yo diría que primero tenéis que tener muy claro un punto de enfoque en cada país para la financiación en la lucha contra el cambio climático. Hay que definir muy bien ese punto de enfoque. Porque, claro, hemos visto muchos cambios en gobiernos y se puede contactar por correo electrónico, podéis contactar directamente conmigo, podéis conocer mejor cuáles las tareas de estas entidades gubernamentales, o sea, qué está haciendo cada parte, y podéis, por favor, sí, enviarme, por favor, correos, y también les he informado que estamos monitorizando el Fondo Verde para el Clima, y esto siempre lo recalco. Y también el proceso, el enfoque de cada entidad también puede variar. Esto puede variar de país en país, porque en algún país puede haber un Consejo Nacional para el Cambio Climático y cada país tiene sus estructuras específicas. Y esto hace que a veces hay una falta de familiarización en digamos, el mecanismo global. Esto lo vimos en Vietnam con el diálogo de la estructura del Fondo Verde para el Clima. Y vimos, sí, hubo un contacto entre personas de Indonesia y Vietnam, y gracias a las interacciones que tuvimos, se pidió que algunas personas viajasen y se pudo empezar, se pudo plantear una serie de cosas, se empezó a cuestionar toda una serie de cosas, se estaba examinando cuál era el aporte, los inputs. Entonces eso fue muy fructífero. Yo reconozco que de vez en cuando hay necesidades distintas que hay que cubrir y hay que demostrar a los interlocutores que somos gente seria, que trabajamos de manera muy seria y estamos abiertos a la comunicación con ellos. Porque si no es así, si no es posible hablar con los oficiales funcionarios del gobierno, yo creo que estamos siempre aprendiendo de otras experiencias que hemos tenido en otras zonas. Andrea, pasamos ahora a usted. Hola. Muchas gracias, Titi. Estoy de acuerdo con tu análisis y las recomendaciones, sea que cómo se trabaja con las NDAs, con las entidades oficiales. Eso es muy importante tener claro que esto puede variar de país en país y siempre a veces nos recibe con brazos abiertos, pero no siempre es así. A veces puede ser la recepción más seca, pero yo diría de todas formas que si miramos a cómo funciona el Fondo Verde, nos damos cuenta que tienen que lidiar toda una serie de problemas, asuntos, obstáculos, y a lo mejor tú quieres tal vez familiarizarte con un tema concreto, pero ellos tampoco tienen otra cosa, piensan que otro tema es más grande, más importante o más relevante.
igual ellos están más preocupados en la participación de los interlocutores, pero a lo mejor saca otro tema a relucir. Y tenemos que estar preparados, porque los procesos tienen distintos ritmos, tienen distintos niveles de cumplimiento, hay entendimientos distintos a veces de lo que supone el GCF, el Fondo Verde, y aunque veamos la agenda para cada reunión y para cosa, puede ser muy difícil a veces formarse una buena opinión, porque todo puede variar mucho. Las decisiones que se toman a veces se basan en lo que necesita hacer la Junta en ese momento, pero a la vez en la agenda de las cosas, asuntos a tratar, claro, sí, eso depende si uno trabaja a nivel más nacional, lo que está trabajando a un nivel más alto, igual, aquí hablamos de tener distintos niveles de fuerza entre los interlocutores que trabajan en sus distintas partes y zonas. Entonces, yo opino que identificar las entidades que están jugando un papel, cómo te están afectando a ti como interlocutor, y así poder ver la problemática a nivel de diseño, fase de implementación, un problema de acotar el espacio de intervención. Y yo creo que hay que ser flexible, y sí, verás como vuestra agenda se hace mucho más grande, pero es así. Le pasa a usted. Otra cosa que quería también comentar, uniendo los comentarios de vosotras dos, y también para poder también conectar a los demás que han estado escuchando y participando. Cuando empezamos el webinar hace tiempo, cuando hablamos del compromiso y la necesidad de establecer un análisis profunda de la metodología de las cosas, y la idea de construir un empoderamiento de las personas dentro de estos espacios, y yo creo que hemos hablado mucho hoy acerca de esto, hay que asegurarse que la sociedad civil tiene que interactuar con esos interlocutores que son personas que toman decisiones. Y por supuesto hay que monitorizar la implementación, mirar los proyectos, ofrecer políticas, planteamientos de política. Y hay que hacer observadores muy de cerca. Eso lo reconozco, pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Tenéis alguna recomendación o par de recomendaciones que puede posibilitar que los interlocutores locales puedan diseñar mejor sus aspiraciones? ¿O es una cuestión de, por lo contrario, intentar ser más fuertes, entre comillas? ¿Cuál es el papel? ¿Es una cuestión de fuerza o más de diseño interior? ¿Qué recomendáis para que esto sea? ¿Tenéis alguna recomendación para que lograr un compromiso más eficaz y poder establecer qué es lo que se da financiación? ¿A qué exactamente? O sea, ¿a qué y cómo se establece a qué vamos a financiar? ¿Cómo se establecen las prioridades de financiación? ¿Qué opináis? Es una pregunta realmente muy buena. Todas las estrategias son buenas, pero también hay que coordinarse bien. Y hay que monitorizar, y hay que analizar las prioridades de las agendas. Y es verdad que hay personas que trabajan más a un nivel de diseño de planes, planificación. Y claro, y hay que dar lugar a espacios para contribuir al diseño, que sea un diseño más eficaz. Pero para aligerar las cosas, hacerlo más fácil, quizá hay que identificar mejor dónde hay que plasmar o enfocar más el compromiso de los interlocutores. Quizá hay que implementar un proceso de diseño
se establece un portfolio, serie de portfolios para proyectos que pueden, no sé, presentarse, trabajarse mejor, pero yo reconozco que todo esto lleva tiempo y hay entidades que tienen un proceso mucho más participativo que otras entidades y unos llegan a un programa más sólido, llegan antes que a otros, pero es verdad que algunos países siempre están analizando cada estadio del proyecto. Y yo creo que había que calibrar muy bien en qué momento del proceso del proyecto está cada país, su país, por ejemplo. Eso sería una buena manera de abordarlo, de calibrar en qué estadio están. Ahora me paso a Titi, a ver si Titi tiene alguna sugerencia para ofrecernos. Sí, yo diría que nuestra estrategia es para llegar a la gente, a los interlocutores, de verlos como válidos y también poder llegar a los que sueltan fondos, los que otorgan los fondos, para que sean actividades basadas en las necesidades de las comunidades. Y logrando eso, yo creo que podemos trabajar más la necesidad de dar una información más completa, más eficaz, y así podemos montar mejor una red de información, de comunicación que pueda trabajar mejor la abogacía que queremos promocionar. La abogacía de distintos aspectos del Fondo Verde para el Clima, la parte técnica. Y podemos, por lo tanto, llegar a decir a la NDA que somos la red que vamos a hacer todo esto funcionar. Somos, digamos, los que hilan todos los hilos. Para resumir, para decir algunas últimas palabras, yo diría que el llegar a la gente, a los interlocutores, al público, al pueblo, quizá muchas veces se ve como un tema de los banqueros en las grandes ciudades. Yo creo que las comunidades, los grupos de la comunidad necesitan los fondos necesitan una especie de apoyo de los grupos financieros, gente que mueve el dinero. Eso para nosotros es una estrategia que queremos lograr, usar esas redes más fuertes de comunicación. Claro, como he dicho antes, la financiación, las finanzas no es un mundo fácil, requiere mucho tiempo, hay mucha comunicación para conseguir la financiación, hay que vender, si quieres, la política, pero hay que hacerlo, porque es una manera de fortalecer nuestros compromisos, nuestros lazos de compromiso en esos proyectos. Porque si no obtenemos el dinero, no vamos a poder ayudar a la gente, nuestra gente que está sufriendo. Y claro, toda nuestra gente, nuestros pueblos se ven afectados ya por el cambio climático. Entonces, hay que seguir trabajando en la vertiente financiera, pero teniendo esto en mente, reconociendo que es difícil, hay que seguir peleando ahí en la esfera financiera. Muchísimas gracias, Titi. Tenemos 2 minutos o 1 minuto tal vez, porque Julius pudo reconectar y sí que nos reconfirma muchas de las sugerencias y confirmaciones que ustedes han hecho. Y Andrea también obtuvo toda una serie de recomendaciones muy eficaces, porque identificó qué países están en un estadio más provechoso de implementar el trabajo.
y recalco, hay que siempre acordarse por qué estamos haciendo todo esto. Esto es, nunca hay que olvidarlo. Cuando trabajamos con personas que quieren lograr un cambio sistémico, esto es todo un proceso. Y a verdad, incluso se nos acusa o se ha acusado a otra gente de mantener ciertos sistemas, pero recalco la importancia de seguir con ese trabajo de manera sistémica, porque así damos mejor cabida a los interlocutores, porque así lograremos soluciones innovadoras. Es un programa pequeño que hemos lanzado, pero creemos firmemente en poder llevar a cabo, ofrecer estas oportunidades, como lo que hemos hecho ahora. Se trata, que repito, el compromiso de varios interlocutores diversos. Y habrá también discusiones más amplias. Y si cualquier participante, escuchantes, cualquier tipo de organización, y si tenéis una agenda o, digamos, un perfil particularmente feminista o trabajéis con un género, yo creo que es importante que participéis en esto, porque podéis implicar vuestros grupos, podéis lograr participar, ser parte del compromiso. Por favor, mandarnos un correo electrónico y habrá desde el webinar tendréis conexiones a los vídeos que se han presentado, tenéis archivos, presentaciones, y podremos también a través de los links ofreceros toda una serie de recursos en línea, cómo lograr un compromiso formal con el Fondo Verde para el Clima, la GCF, y toda una serie de recursos estarán disponibles, estarán puestos a vuestra disposición. Y también no me olvidé de vuestra pregunta acerca de la paridad de género en cuanto a proyectos locales. No es que me olvidé de la pregunta. Eso desde luego es una cuestión muy importante, lo estamos trabajando y iremos también reflejando ese tema de la paridad. Entonces me gustaría dar muchísimas gracias a todos nuestros participantes que están escuchando y trabajando desde distintas zonas horarias en todo el mundo, y me disculpo por las cuestiones técnicas. Gracias por darnos vuestro tiempo, gracias por participar, por compartir, y les mandaremos los recursos lo antes posible, gracias a nuestros traductores e intérpretes, y a Maika, y también a la otra señora anfitriona, y que tengan un buen día, estéis donde estéis. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.